El abrasador sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la calle principal de Blackwood, un lugar olvidado en el límite de la frontera. Los remolinos de polvo danzaban entre los edificios desgastados, mientras los habitantes de la ciudad se detenían en seco, con la mirada fija en la solitaria figura que se acercaba a través de la calina del calor. Ethan Kane se sentó erguido en su silla de montar, su oscuro abrigo cubierto de la suciedad de innumerables kilómetros. Su rostro curtido no delataba nada, pero sus ojos, afilados como los de un halcón, escudriñaban cuidadosamente cada ventana, cada callejón, cada sombra. La pesada Colt en su cadera había visto mejores días, su empuñadura de madera desgastada por años de uso. El repiqueteo de los cascos de su caballo resonaba en los escaparates tapiados, y cada paso atraía miradas curiosas y susurros en voz baja. Las mujeres apresuraban a sus hijos a entrar, mientras los hombres se quedaban en los porches, con las manos a punto de caer sobre las armas ocultas. Este no era el tipo de pueblo que daba la bienvenida a los extraños. Fuera del bar, un grupo de hombres de aspecto rudo holgazaneaban con un aire de amenaza casual. Sus chalecos llevaban la marca inconfundible de la banda Blackwood, una serpiente carmesí enroscada alrededor de una calavera. Observaban a Ethan con interés depredador, y sus risas se apagaron cuando él se acercó. Las puertas de ala de murciélago del bar crujieron cuando un hombre enorme las atravesó a hombros. Clay Mercer, líder de la banda Blackwood, estaba de pie en la pasarela de madera. Su presencia llamaba la atención. Su rostro lleno de cicatrices se torció en una mueca de desprecio mientras evaluaba al recién llegado. Ethan detuvo su caballo y el polvo se posó a su alrededor como un sudario. Su mirada se cruzó con la de Mercer y, por un momento, el aire pareció espesarse con tensión. Las ancianas que se persignaban pasaban apresuradamente, mientras el llanto de un niño en algún lugar de la calle solo aumentaba la sensación de violencia inminente. «Hace tiempo que no veo pasar a un forastero», gritó Mercer, con la voz cargada de whisky y humo de pistola. «La mayoría de la gente sabe que no debe detenerse en Blackwood estos días». La respuesta de Ethan fue silenciosa, pero se oyó claramente en la calle en silencio. «Yo no soy como la mayoría». Las palabras flotaron en el aire como un desafío, y los miembros de la banda acercaron las manos a sus armas. Pero antes de que alguien pudiera hacer un movimiento, un anciano se tambaleó hacia adelante, el borracho del pueblo, a juzgar por su andar inestable. «Será mejor que se marche, señor», farfulló, agitando un dedo tembloroso. «Aquí no hay nada más que muerte para los que no conocen su lugar». Lo que sucedió a continuación se susurraría en Blackwood durante años. Pero primero, cuéntame, ¿desde dónde lo estás viendo? ¿Has presenciado alguna vez un momento en el que la llegada de un extraño lo cambiara todo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Dentro del Broken Spoke Saloon, el humo del tabaco se arremolinaba bajo las lámparas de aceite parpadeantes, espeso como la niebla del río. La habitual multitud de la tarde se había reducido a nada desde la llegada de Ethan, dejando solo a la banda de Blackwood y a unas pocas almas demasiado borrachas o desesperadas para irse. Detrás de la barra, Tom Wheeler pulía el mismo vaso que había estado limpiando durante la última hora, con las manos curtidas temblando levemente. Llevaba 20 años siendo dueño de este local, pero desde que Clay Mercer y su banda habían llegado a la ciudad hacía 6 meses, parecía más una prisión que un negocio. «Otro whisky», dijo Ethan en voz baja, con una autoridad en su voz que hizo temblar aún más las manos de Wheeler. Los ojos del camarero se dirigieron nerviosamente hacia la esquina donde se habían reunido los hombres de Mercer, cuya conversación era un murmullo bajo y peligroso. «Señor», susurró Wheeler, acercándose, «parece usted una persona razonable. Sea lo que le ha traído a Blackwood, no merece la pena morir por ello. Clay Mercer, El camarero tragó saliva. Al último tipo que se le enfrentó, lo encontraron hecho pedazos por 3 condados.
La respuesta de Ethan fue deslizar un águila por la barra, con sus nudillos llenos de cicatrices contando sus propias historias. Wheeler sirvió la bebida apresuradamente y luego se retiró al otro extremo del bar, sin querer participar en lo que seguramente estaba por venir. Jeb Carter, el pistolero más joven de Mercer, había estado observando a Ethan desde que entró. Con apenas 20 años y más fanfarronería que sentido común, se había ganado su lugar en la banda a través de la crueldad casual. Ahora, impulsado por el whisky y el orgullo herido, veía su oportunidad de hacerse un nombre. «¡Oye, forastero!», gritó Carter, alejándose de su mesa. Los otros miembros de la banda observaban con una anticipación depredadora, las manos cerca de las fundas. «¿No tienes otro sitio donde estar?». Ethan no se volvió, ni siquiera respondió a la pregunta. Simplemente levantó su vaso y dio un sorbo medido. Esto pareció enfurecer aún más a Carter. «¡Te estoy hablando, viejo!». La voz de Carter se quebró de ira mientras se acercaba. El suelo crujía bajo sus pasos inestables. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que la mayoría juraría más tarde que se lo perdieron. Carter extendió la mano hacia el hombro de Ethan, pero antes de que sus dedos pudieran hacer contacto, Ethan se movió. En un movimiento fluido, agarró la muñeca de Carter, la retorció y de repente, el propio cuchillo del joven forajido se presionó contra su garganta. «La edad», dijo Ethan en voz baja, con un agarre inquebrantable. «Tiene una curiosa forma de enseñar la paciencia, y la paciencia...». El filo del cuchillo besó la piel de Carter, dibujando una fina línea roja. «Enseña la sabiduría». El salón se había quedado mortalmente silencioso. El rostro de Carter se había vuelto blanco como la tiza, y su anterior bravuconería se había evaporado como el rocío de la mañana. Desde la esquina, Clay Mercer observaba con los ojos entrecerrados, su expresión indescifrable. «Dejadlo ir», dijo Mercer finalmente, con voz grave como el martillo de un juez en el momento de la sentencia. «El chico tiene que aprender cuándo no puede con alguien». Ethan soltó a Carter, que retrocedió tambaleándose, con la mano en la garganta. Los ojos del joven forajido ardían de odio y humillación, una combinación peligrosa en un hombre con algo que demostrar. Mientras Carter se retiraba junto a sus compañeros de la banda, Wheeler apareció junto a Ethan con otro whisky, esta vez de la casa. Los ojos del camarero reflejaban una mezcla de miedo y algo más, esperanza, tal vez. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, por fin hubiera llegado alguien que pudiera hacer frente a la oscuridad que se había apoderado de Blackwood. El sheriff Tom Harlan observaba el alboroto en el bar desde la ventana de su oficina, con el rostro curtido y marcado por la preocupación. 30 años llevando la placa y nunca se había sentido tan inútil. Sus manos, antes firmes como el acero al desenfundar su pistola, ahora temblaban al alcanzar la botella escondida en el cajón de su escritorio. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas enrejadas de la cárcel, resaltando las celdas vacías que no habían albergado a ningún preso desde que la banda Blackwood se había hecho con el control. No porque el crimen hubiera cesado, ni mucho menos, sino porque ya nadie se atrevía a cruzarse en el camino de los hombres de Clay Mercer. Harlan reunió lo que quedaba de su valor, se puso el cinturón de pistola y se abrió paso por la polvorienta calle. Cada paso le pesaba, agobiado por meses de compromisos y cobardía. Se había dicho a sí mismo que estaba siendo inteligente, manteniendo la paz mirando hacia otro lado, pero en el fondo sabía la verdad, solo tenía miedo. Las puertas de ala de murciélago del bar se abrieron con un chirrido de protesta cuando Harlan entró. Ethan estaba sentado solo en la barra, de espaldas a la pared, frente a ambas entradas. El sheriff reconoció el hábito. No se trataba de un vagabundo cualquiera. Este hombre había sobrevivido a suficientes emboscadas como para que la precaución fuera algo natural. «¿Te importa si me siento contigo?», preguntó Harlan, aunque ya se estaba acomodando en el taburete adyacente. La única respuesta de Ethan fue un ligero asentimiento,
sin apartar la mirada del reflejo en el espejo detrás de la barra. Sea lo que te ha traído a Blackwood, comenzó Harlan, con voz baja y urgente. No merece la pena morir por ello. Clay Mercer tiene 20 pistolas a su disposición, y esas son solo las que conocemos. Cada semana llegan más, atraídos por historias de dinero fácil y ninguna ley que cumplir. Ethan se volvió ligeramente, estudiando el rostro del sheriff. ¿Y te parece bien ver morir lentamente a tu pueblo? El rostro de Harlan se sonrojó de vergüenza y rabia. ¿Crees que no lo he intentado? El primer mes que estuvieron aquí, organicé una partida. Hombres buenos, hombres valientes. 12 salieron a enfrentarse a Mercer. Respiró con dificultad. 3 volvieron. Después de eso, bueno, la gente perdió las ganas de luchar. Así que te rendiste, dijo Ethan. No era una pregunta. Elegí mantener a mi gente con vida, replicó Harlan. Has visto de lo que es capaz Mercer. El hombre tiene hielo en las venas y el diablo en el corazón. Incluso si pudieras derrotarlo, lo cual no puedes, su banda quemaría esta ciudad hasta los cimientos en venganza. Ethan dejó el vaso con cuidado, deliberadamente. ¿Ha oído hablar de la guerra de Mason County, Sheriff? Los ojos de Harlan se abrieron ligeramente. Todo el mundo conocía esa historia, como un solo agente de la ley había desmantelado sistemáticamente la mayor confederación de forajidos del territorio. Docenas de asesinos empedernidos, llevados ante la justicia o a la tumba. Pero eso había sido hace años, y el hombre responsable había desaparecido como el humo en el viento. ¿Ese eras tú?, susurró Harlan, dándose cuenta de la situación. La cuestión es, continuó Ethan como si no hubiera oído, que cada banda tiene una debilidad. Cada fortaleza tiene una grieta. Solo hay que tener la paciencia suficiente para encontrarla y la determinación suficiente para usarla. Antes de que Harlan pudiera responder, se oyeron disparos en la calle, seguidos de gritos. El momento de la verdad había llegado antes de lo esperado. Las sombras del atardecer acababan de empezar a extenderse por Blackwood cuando los hombres de Clay Mercer hicieron su jugada. Llegaron sin previo aviso, una docena de asesinos de rostro duro rodeando la posada donde Ethan había tomado una habitación. Sus botas hacían sonidos huecos en la pasarela de madera mientras se arrastraban hasta su posición, con las armas desenfundadas. Dentro, Ethan estaba sentado en la oscuridad junto a la ventana, observando sus reflejos en un espejo roto que había colocado con cuidado. Su arma estaba sobre su regazo, aceitada y lista. Estaba esperando esto. La única sorpresa era que Mercer hubiera esperado tanto tiempo para hacer su jugada. «Comprueba la parte de atrás», susurró una voz áspera desde abajo. «No dejes que se escape». Un tablón del suelo crujió en el pasillo fuera de su habitación. Los dedos de Ethan apretaron casi imperceptiblemente su arma. 3 pares de pasos, intentando ser silenciosos pero delatados por los huesos de madera del viejo edificio. Se detuvieron frente a su puerta y por un momento, el único sonido fue la respiración ahogada de hombres que se preparaban para matar. La puerta estalló hacia adentro, arrancada de sus bisagras de una patada. Estallaron los disparos. Los fogonazos de los cañones convirtieron la noche en día. Pero Ethan no estaba donde esperaban. Ya se había girado hacia un lado. Su primer disparo alcanzó al hombre que iba delante en el pecho antes de que la puerta golpeara el suelo. Los segundos siguientes fueron un caos. Ethan se movía como un fantasma a través del humo de la pólvora. Cada movimiento preciso, cada disparo daba en el blanco. Otros 2 hombres cayeron antes de que pudieran ajustar su puntería. El cuarto logró disparar. La bala astilló el alféizar de la ventana donde Ethan había estado un instante antes. Desde la calle llegaron gritos de confusión que se convirtieron en alarma. Más botas subieron por las escaleras mientras el resto de la banda se apresuraba a apoyar a sus camaradas. Pero Ethan ya había vuelto a cambiar de posición, utilizando las sombras de la habitación como un viejo amigo. Uno de los caídos soltó una risa burbujeante,
con los dientes manchados de sangre. «Ahora te recuerdo», jadeó. «Carson City. Hace 3 años. Tú eres al que llamaban...» Una bala cortó sus palabras, pero no del arma de Ethan. A través de la ventana llegaron más disparos, lo que obligó a Ethan a agacharse detrás de una mesa volcada. Alguien de la banda estaba tratando de mantener sus secretos enterrados. El tiroteo que siguió se comentaría en susurros durante años. Ethan se movía de habitación en habitación, aprovechando la distribución de la posada. Cada vez que la banda creía tenerlo acorralado, él aparecía en otro lugar, sembrando la muerte con precisión mecánica. Cuando todo terminó, 7 de los hombres de Mercer yacían muertos o moribundos. Los demás habían huido en la noche, dejando atrás a sus heridos. Las paredes de la posada estaban llenas de agujeros de bala y el olor a pólvora flotaba en el aire. Ethan revisó su arma y la recargó con facilidad. Desde la calle de abajo llegó el sonido de caballos que galopaban, llevando la noticia a Clay Mercer de que este extraño era mucho más peligroso de lo que nadie había sospechado. El sheriff Harlan apareció en la puerta, con el rostro pálido a la luz de la lámpara. Observó la carnicería con los ojos muy abiertos y luego miró a Ethan con una mezcla de miedo y asombro. «Dios mío», susurró. «¿Qué clase de hombre eres?» La respuesta de Ethan fue interrumpida por un sonido en las sombras, el chasquido de un martillo al ser retirado. Alguien se había quedado atrás, esperando este momento. A la mañana siguiente amaneció rojo sangre sobre Blackwood, como si el cielo mismo reflejara la violencia de la noche anterior. Ethan estaba sentado solo en la oficina del sheriff, estudiando un póster de Se Busca, arrugado, que había sacado de sus alforjas. El rostro que le devolvía la mirada era más joven, menos curtido, pero los ojos tenían el mismo acero. Se busca. El fantasma de Carson City, $5,000 vivo o muerto, decía el texto descolorido. Debajo, una lista de crímenes que parecían más logros para quienes conocían la verdad. El desmantelamiento de la famosa Banda Wilson, la captura del ahorcado Hayes, el fin de la guerra del condado de Mason. El sheriff Harlan caminaba nerviosamente, sus botas rozando el suelo de madera. «¿De verdad eras tú?», dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «El cazarrecompensas que acabó con las bandas de forajidos más grandes del territorio. Pero todos pensaban que estabas muerto». «A veces», respondió Ethan con voz distante, «que te crean muerto es la mejor manera de seguir vivo». Dobló el póster con cuidado y lo guardó. «Y a veces el pasado encuentra la manera de encontrarte, no importa lo lejos que huyas». Afuera, el carro del enterrador pasó chirriando, cargado con los cuerpos de la posada. 7 hombres habían muerto anoche, y uno más en las sombras, el que había pensado tenderle una emboscada a Ethan después de la pelea principal. Sus últimas palabras habían sido interesantes, insinuando conexiones que iban más allá del simple bandidaje. «Clay Mercer no se quedará de brazos cruzados», advirtió Harlan, pasándose una mano temblorosa por su cabello gris. «Ya ha enviado jinetes. Al atardecer, todos los asesinos y asesinos a sueldo en un radio de 100 millas se dirigirán a Blackwood». «Bien», dijo Ethan simplemente, revisando su arma con metódica precisión. «¿Bien?», la voz de Harlan se quebró. «¿Has oído lo que he dicho? Estos no son simples matones, son de la peor calaña, de los que ni el infierno se apodera». Ethan se puso de pie, y su movimiento hizo que Harlan retrocediera instintivamente. Cada hombre que acude a la llamada de Mercer es uno más que no aterrorizará a otro pueblo. A veces hay que poner el veneno en un solo punto para limpiar la herida. Un golpe en la puerta hizo que ambos se volvieran. Martha Chen, la dueña de la pensión local, estaba en la puerta, y su habitual expresión severa había sido sustituida por una de determinación. «Sheriff», dijo, y luego asintió a Ethan. «Señor Kane,
Creo que hay algo que ambos deben ver. Le tendió un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con las páginas dobladas y manchadas. Encontré esto escondido en una de las habitaciones que usaba la banda. Parece que han estado llevando registros, nombres, fechas, pagos. Aquí hay algo más que robo e intimidación. Ethan tomó el libro de contabilidad y entrecerró los ojos mientras hojeaba las páginas. Las piezas empezaban a encajar. ¿Por qué Mercer había elegido esta ciudad aparentemente insignificante? ¿Por qué tenía a mano una fuerza tan grande? «Bueno», preguntó Harlan, «¿qué significa?» «Significa», respondió Ethan, cerrando el libro de golpe, «que Clay Mercer no solo dirige una banda, está construyendo un ejército». Un golpe suave en la puerta de Ethan esa noche lo puso cara a cara con Isabella Calloway, cuyos ojos oscuros ardían con una intensidad que coincidía con la cruz plateada que colgaba de su cuello. Sin esperar una invitación, se deslizó en su habitación, comprobando el pasillo antes de cerrar la puerta tras de sí. «Sé dónde se esconde Clay Mercer», dijo sin preámbulos, con la voz apenas por encima de un susurro. «Y sé lo que está planeando». Ethan la estudió detenidamente, observando su forma de comportarse. No era una pueblerina indefensa. Había acero en su columna vertebral y sombras en sus ojos que hablaban de una tragedia personal. «El rancho Calloway», dijo en voz baja. «Eres la hija de Thomas Calloway». El rostro de Isabella se tensó al oír el nombre. Lo era. Hasta que Clay Mercer y sus hombres quemaron nuestro rancho y mataron a mi padre por negarse a pagar sus honorarios de protección. Eso fue hace 3 meses. Los he estado observando desde entonces, aprendiendo sus patrones, sus escondites. Sacó un mapa tosco del bolsillo de su falda y lo extendió sobre la mesa. Tienen su base en el antiguo complejo minero de Devil's Canyon. 20 hombres en cualquier momento, con más yendo y viniendo. Pero eso no es lo importante. Su dedo trazó una línea a lo largo del mapa. En 2 días, un cargamento de oro del gobierno pasará por Blackwood. Oficialmente se dirige al Banco Territorial en Carson City, pero Mercer tiene hombres dentro de la compañía de transporte. Van a atacar el cargamento aquí, golpeó un punto en el mapa, y culparán a los apaches. Ethan entrecerró los ojos. Por eso ha estado reuniendo a tantos hombres. Un carromato de nóminas solo necesitaría 4 o 5 jinetes para llevarlo, pero un cargamento del gobierno estaría fuertemente custodiado, terminó Isabella. Mercer necesita un ejército para abrumarlos rápidamente, y una vez que tenga tanto oro, dejó las implicaciones en el aire. Afuera, un perro ladró en la distancia y ambos se tensaron hasta que el sonido se desvaneció. La ciudad parecía un barril de pólvora, lista para explotar con la más mínima chispa. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Ethan, aunque sospechaba que sabía la respuesta. La mano de Isabella tocó inconscientemente la cruz de plata. «Porque he visto lo que puedes hacer, la forma en que te ocupaste de sus hombres en la posada. No eres un pistolero cualquiera. Eres alguien que realmente puede detenerlos». Ella se acercó más, bajando aún más la voz. «La gente de esta ciudad es buena gente. Asustada, sí, pero recuerda cómo era antes de que llegara Mercer. Si alguien les mostrara que es posible contraatacar, se dejarían matar», interrumpió Ethan. «Quizá», admitió Isabella, «o quizá demostrarían ser más fuertes de lo que nadie sospecha. A veces la gente solo necesita que le recuerden de lo que es capaz». Ethan se volvió hacia la ventana, observando la calle de abajo, donde los habitantes del pueblo se apresuraban en sus asuntos, siempre mirando por encima del hombro. Lo había visto antes, cómo el miedo podía paralizar a una comunidad, hacer que los hombres buenos dieran la espalda a sus vecinos. 2 días, reflexionó. No hay mucho tiempo para prepararse. El reflejo de Isabella en la ventana mostraba una sonrisa sombría. «Entonces será mejor que empecemos». El amanecer se levantó duro e implacable sobre Blackwood, trayendo consigo el sonido de cascos golpeando el suelo y gritos de hombres. Clay Mercer había hecho su movimiento y fue más brutal de lo que nadie esperaba.
La tienda general de James Morton estalló en llamas primero. El viejo edificio de madera se incendió como leña. Mientras la gente corría a ayudar, surgieron más incendios a lo largo de la calle. La banda de Blackwood cabalgó por la ciudad como demonios desatados, sus armas disparando muerte a cualquiera que se atreviera a mostrar resistencia. Ethan observaba desde las sombras de un callejón, con el rostro endurecido en una máscara de furia controlada. Junto a él, las manos del sheriff Harlan temblaban mientras agarraba su escopeta. «Dios mío», susurró el sheriff, «lo están quemando todo». En la calle, Clay Mercer se sentó erguido en su silla de montar, observando la destrucción con fría satisfacción. «¡Que esto os sirva de lección!», gritó, con su voz dominando el caos. «Esto es lo que pasa cuando se acoge a enemigos de la banda de Blackwood». El aire de la mañana se llenó de humo y gritos mientras los habitantes del pueblo se apresuraban a salvar lo que podían. Cerca de la iglesia, Martha Chen se mantenía desafiante en la puerta de su casa mientras se acercaban los jinetes, con una escopeta de doble cañón firme en sus manos curtidas. «Ya está bien», gritó, sin que su voz vacilara. Uno de los jinetes se rió y levantó su pistola. El disparo que siguió no fue suyo, sino del arma de Ethan. El forajido cayó de su silla de montar, muerto antes de tocar el suelo. Se oyeron más disparos, esta vez de lugares inesperados. Isabela había estado ocupada durante la noche, organizando a los dispuestos a luchar. Las ventanas que habían estado cerradas se abrieron de golpe, revelando a los habitantes de la ciudad con rifles y determinación. «¡Poneos a cubierto!», gritó Ethan, que ya se había puesto en marcha. Su primer disparo mató a otro de los hombres de Mercer. El segundo dispersó a un grupo que intentaba prender fuego a la caballeriza. El rostro de Clay Mercer se torció de rabia al darse cuenta de que su demostración de fuerza estaba encontrando resistencia real. «¡Matadlos a todos!», ordenó, espoleando a su caballo hacia donde Ethan había tomado posición. La calle estalló en guerra. Los hombres de Mercer, acostumbrados a aterrorizar a civiles desarmados, se vieron atrapados en un fuego cruzado. Puede que los habitantes del pueblo no fueran pistoleros entrenados, pero la rabia y la desesperación compensaron su falta de experiencia. El sheriff Harlan encontró al fin su valor, y su escopeta rugió mientras defendía la iglesia donde se habían refugiado mujeres y niños. Isabela se movía como una sombra a través del caos, y el revólver de su padre muerto impartía justicia con una precisión mortal. Pero fue Ethan quien cambió el rumbo de la batalla. Parecía estar en todas partes a la vez. Cada disparo daba en el blanco. Cada movimiento estaba calculado para desviar el fuego de la gente del pueblo. Otros 3 hombres de Mercer cayeron ante su arma antes de que la banda finalmente se rindiera y huyera, dejando atrás a sus muertos. Cuando el polvo se asentó, Clay Mercer montó su caballo en las afueras de la ciudad, con el rostro prometiendo venganza. «Esto no ha terminado», gruñó. «Cuando regrese, no quedará nada de esta ciudad más que cenizas». Ethan salió a la calle, con su arma aún humeante. «Entonces será mejor que traigas más hombres», respondió con calma. «Los vas a necesitar». Al caer la tarde sobre Blackwood, la ciudad se reunió en el sótano de la iglesia, el único espacio lo suficientemente grande como para albergarlos a todos. El aire estaba cargado de tensión y el olor a humo de pistola aún se adhería a sus ropas. 20 habitantes del pueblo habían respondido a la llamada a las armas de Ethan, cada uno con una mezcla de miedo y determinación en el rostro. «El cargamento de oro llegará mañana al mediodía», explicó Ethan, con voz firme mientras esbozaba su plan. A su lado, Isabela había dibujado un mapa aproximado del cañón donde Mercer planeaba su emboscada. Dividirá a sus hombres en 3 grupos: aquí, aquí y aquí. El sheriff Harlan estudió las posiciones y su miedo finalmente dejó entrever su experiencia como hombre de la ley. «Inteligente. Tendrán al convoy acorralado sin ninguna vía de escape.
Exactamente, asintió Ethan. Pero eso funciona en ambos sentidos. Si podemos ponernos en posición antes de que activen su trampa, podemos atraparlos en su propio fuego cruzado. Martha Chen, con su escopeta a una mano, habló desde la multitud. ¿Y qué pasa cuando aparezcan más hombres suyos? Todos vimos a esos jinetes dirigiéndose hacia Devil's Canyon. Las manos llenas de cicatrices de Ethan trazaron un camino en el mapa. Por eso el tiempo es crucial. No estamos tratando de luchar contra toda su banda, solo de interrumpir la emboscada el tiempo suficiente para que el envío de oro pase. Una vez que eso suceda, el gobierno tendrá que investigar, concluyó Isabela. No pueden ignorar un ataque a su oro. La sala se llenó de murmullos mientras la gente consideraba el plan. Tom Wheeler, el camarero, se levantó lentamente. No se me da muy bien disparar, admitió, pero conozco todos los escondites de ese cañón de cuando trabajaba en la mina. Puedo ayudar a que nuestra gente se ponga en posición. Otros empezaron a ofrecerse como voluntarios, exsoldados, cazadores, incluso jóvenes que habían crecido disparando a conejos en las colinas. Cada uno aportaba algo al plan y sus conocimientos del terreno local resultaron inestimables. Tendremos que movernos antes del amanecer, continuó Ethan. Ponedos en posición mientras aún esté oscuro. Todos deben conocer su lugar exacto y ceñirse a él. Nada de héroes, nada de cargas en solitario. O trabajamos juntos o no trabajamos. Mientras resolvían los detalles, Ethan notó que Isabela estaba separada del grupo, con el rostro preocupado. Se acercó a ella en silencio. ¿Algo te preocupa? Mi padre, dijo ella en voz baja, tocándose la cruz de plata que llevaba en el cuello. Intentó organizar la resistencia de esta manera. Decía que una sola persona que se levantara no era suficiente, que tenía que ser todo el pueblo. Tenía razón. Murió antes del amanecer. Los ojos de Isabela se encontraron con los suyos, llenos de una mezcla de dolor y determinación. Esta gente es valiente, pero la valentía no es suficiente contra hombres como Mercer. Les estamos pidiendo que lo arriesguen todo en este plan. Ethan observó a los habitantes del pueblo mientras estudiaban el mapa, con el rostro decidido. A veces, dijo en voz baja, hay que recordar a la gente que hay cosas por las que vale la pena morir. Pero lo más importante es que hay cosas por las que vale la pena vivir. La noche se hizo más profunda mientras finalizaban sus preparativos. El día siguiente traería su salvación o su destrucción, y todas las personas en ese sótano lo sabían. En Devil's Canyon, las primeras luces del amanecer revelaron sombras moviéndose contra sombras. La banda de Clay Mercer se había posicionado perfectamente, escondida entre las rocas rojas y los matorrales que bordeaban las escarpadas paredes. 40 hombres al menos, con las armas preparadas, esperando para tender una trampa al cargamento de oro. Lo que no vieron fueron las otras sombras, moviéndose con cuidadosa precisión en la oscuridad del amanecer. Ethan había dividido a la gente del pueblo en pequeños grupos, cada uno dirigido por alguien que conocía el terreno. El conocimiento de Tom Wheeler de los viejos senderos mineros resultó inestimable cuando se colocaron en posición por encima y detrás de los hombres de Mercer. El sol de la mañana subía, convirtiendo las paredes del cañón en fuego. En su posición detrás de una roca caída, Ethan revisó su arma por última vez. A su lado, Isabela yacía boca abajo con el rifle de su padre, respirando con tranquilidad mientras observaba el fondo del cañón a través de la mira. «Vienen jinetes», susurró. «Exploradores del envío». 2 hombres con uniformes del gobierno aparecieron en la boca del cañón. Sus caballos avanzaban a un trote tranquilo mientras comprobaban el camino que tenían por delante. Detrás de ellos, nubes de polvo indicaban la aproximación del convoy principal. Ethan apretó el arma con fuerza. Ahora todo dependía del momento. Demasiado pronto, y alertarían a los hombres de Mercer. Demasiado tarde, y la matanza comenzaría antes de que pudieran detenerla. El cargamento de oro entró en el cañón. 6 jinetes fuertemente armados escoltaban un carro blindado.
Estaban alerta, eran profesionales, pero no tenían ni idea de que se dirigían a una emboscada, o de que la propia emboscada estaba a punto de ser emboscada. Clay Mercer levantó la mano, preparándose para dar la señal que desataría el infierno. Pero antes de que pudiera bajarla, sonó un disparo, no de sus hombres, sino de encima de ellos. El caos estalló al instante. La emboscada cuidadosamente planeada por Mercer se disolvió en confusión cuando las balas llovieron desde las paredes del cañón. Los habitantes del pueblo, siguiendo las instrucciones de Ethan, concentraron su fuego en áreas específicas, obligando a la banda a agruparse en zonas de muerte. «¡Manteneos juntos!», gritó Mercer, intentando recuperar el control. «¡Subid por las laderas!». Pero sus hombres quedaron atrapados en un fuego cruzado mortal. Cada vez que intentaban organizar un contraataque, disparos desde otra dirección los obligaban a retroceder. Los guardias del cargamento de oro, que comprendieron rápidamente la situación, añadieron su propia potencia de fuego a la mezcla. En medio de todo ello, Ethan se movía como un fantasma, acertando en cada disparo. Años de experiencia le habían enseñado cómo pensaban los hombres en un tiroteo, dónde correrían y dónde se esconderían. 3 de los lugartenientes de Mercer cayeron ante su arma en rápida sucesión. Isabella demostró ser letal con el rifle de su padre, eliminando a cualquier miembro de la banda que intentara flanquear su posición. Su rostro mostraba una determinación sombría mientras vengaba la muerte de su padre, un disparo a la vez. La batalla alcanzó su punto álgido cuando más hombres de Mercer llegaron de su campamento, atraídos por el sonido de los disparos. Pero se adentraron en una pesadilla, atrapados entre la gente del pueblo arriba y los guardias del gobierno abajo. «¡Retirada!», ordenó Mercer, con la voz quebrada por la rabia. «¡Reagruparse en el extremo norte!». Pero reagruparse resultaría más difícil de lo que imaginaba. El día del juicio había llegado a Blackwood y la sangre correría libremente antes de que terminara. El sol se alzaba en el cielo sobre el Cañón del Diablo cuando el humo de los disparos comenzó a disiparse. Los cuerpos cubrían el suelo, la mayoría de ellos de los hombres de Mercer, aunque también habían caído algunos habitantes del pueblo. El cargamento de oro había escapado durante el caos, alejándose estruendosamente hacia Carson City con la noticia de la emboscada. Clay Mercer estaba solo en el centro del cañón, con su fino abrigo manchado de polvo y sangre. Su banda estaba dispersa, muerta o huyendo, pero sus ojos ardían con una furia que hacía que incluso los hombres que quedaban mantuvieran la distancia. «¡Sal, fantasma!», gritó, y su voz resonó en las paredes del cañón. «¡Enfréntame como un hombre!». Ethan salió de detrás de una roca, moviéndose con la misma calma que había mostrado desde que llegó a Blackwood. Los dos hombres se enfrentaron a lo largo de 30 pasos de suelo empapado de sangre, mientras los supervivientes de ambos bandos observaban en un tenso silencio. «Ha pasado mucho tiempo, Kane», dijo Mercer, bajando la voz a un tono de conversación. «En Carson City, ¿verdad? Cuando todavía jugabas a ser un héroe». «¿Te acuerdas?», respondió Ethan con calma. «¿Recordarme?». La risa de Mercer fue áspera. «¿Cómo podría olvidarlo? Mataste a mi hermano ese día. Le disparaste como a un perro en la calle». Isabella, que observaba desde su posición en la cresta, vio cómo la expresión de Ethan cambiaba ligeramente. «Tu hermano estaba robando el banco. Ya había matado a 2 personas. Tenía 17 años». La compostura de Mercer se resquebrajó. Apenas era un niño. Y tú, el gran cazarrecompensas, ni siquiera le diste la oportunidad de rendirse. «Él desenfundó primero», dijo Ethan en voz baja. «Justo como estás a punto de hacer tú». Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Las manos de ambos hombres se cernían cerca de sus armas, los músculos tensos durante la fracción de segundo que lo determinaría todo. «¿Sabes qué es lo gracioso?». Los labios de Mercer se torcieron en una sonrisa. «He pasado años planeando cómo sacarte, construyendo esta banda, apoderándome de ciudades, dejando un rastro de migas de pan. Y aquí estás, por fin, exactamente donde te quiero».
La voz de Ethan se mantuvo firme. Y aquí estás, exactamente donde sabía que acabarías. El cañón se quedó en silencio. Incluso el viento pareció contener la respiración. Isabela se encontró agarrando el rifle de su padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El desenlace fue rapidísimo. Ambos hombres se movieron al mismo tiempo. 2 disparos resonaron casi al unísono. Los sonidos se mezclaron en el espacio reducido. Por un momento ambos hombres se quedaron completamente inmóviles. Entonces Mercer miró la mancha roja que se extendía por su pecho con una expresión casi desconcertada. «Más rápido que Billy», murmuró, refiriéndose a su hermano muerto. «Siempre lo fuiste». Luego se desplomó y su arma cayó de su mano sin disparar. Ethan enfundó su arma lenta y deliberadamente. Se acercó a donde yacía Mercer y se arrodilló a su lado. El moribundo agarró su abrigo con dedos ensangrentados. «¿Valió la pena?», jadeó Mercer. «Toda la matanza, toda la caza. ¿Te hizo sentir como un héroe?». «No», respondió Ethan en voz baja. «Pero mantuvo a otras personas a salvo. Eso siempre fue suficiente». El agarre de Mercer se aflojó mientras sus ojos se nublaban. La leyenda de Clay Mercer no terminó con un gran broche de oro, sino con una muerte tranquila en el polvo de Devil's Canyon. Las secuelas de la batalla transformaron a Blackwood. Se enterraron cadáveres, se curaron heridas y los miembros restantes de la banda Blackwood se rindieron o huyeron al desierto. Al atardecer, llegaron las tropas del gobierno, atraídas por el informe de los guardias del cargamento de oro sobre el intento de robo. En la oficina del sheriff, Ethan estaba sentado en silencio mientras Isabela le curaba una herida en el brazo. La herida no era grave, pero sus cuidados suaves hablaban de una preocupación más profunda. 17 muertos de la banda de Mercer, informó el sheriff Harlan, revisando sus notas. Otra docena capturada, el resto disperso a los 4 vientos. Hizo una pausa, su rostro se volvió solemne. Perdimos a 4 de los nuestros. Buena gente que se puso de pie cuando importaba. Serán recordados como héroes, dijo Isabela en voz baja, terminando con la venda de Ethan. Sus familias nunca tendrán que carecer de nada. Me encargaré de ello personalmente. A través de la ventana podían ver a la gente del pueblo reunida en la calle. El miedo que había acechado sus ojos durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazado por algo más fuerte: orgullo, determinación y un sentido de comunidad forjado en el fuego. «El agente del gobierno quiere hablar contigo», le dijo Harlan a Ethan. «Parece que llevan meses intentando localizar la operación de Mercer. Nunca imaginé que terminaría aquí, en un lugar como Blackwood». «En lugares como Blackwood es donde ocurren las cosas importantes», respondió Ethan, poniéndose de pie con cuidado. «La gente no se da cuenta hasta después». Isabela tocó la cruz de plata que llevaba en el cuello, con la mirada perdida. «Encontré algo en las alforjas de Mercer», dijo en voz baja. «Cartas, documentos. No solo estaba formando una banda, tenía contactos, y muy poderosos. Políticos, empresarios, incluso algunos agentes de la ley». El rostro de Harlan se ensombreció. «¿Hasta dónde llega esto?». «Lo bastante lejos como para que algunas personas en altos cargos se pongan muy nerviosas», respondió ella. «El tipo de personas a las que no les gustan los cabos sueltos». Ethan asintió lentamente. Ya lo había visto antes. ¿Cómo la corrupción podía extenderse como un veneno por las venas de la sociedad, oculta tras la respetabilidad y el poder? Martha Chen apareció en la puerta con su habitual expresión severa suavizada por la gratitud. «Esta noche es la reunión del Consejo Municipal», anunció. «Vamos a reconstruir, a hacer que Blackwood sea más fuerte que nunca, pero necesitaremos ayuda». Sus ojos se fijaron en Ethan. «Necesitaremos protección contra lo que sea que se avecine». Antes de que Ethan pudiera responder, se oyeron más cascos de caballo en el exterior. Un jinete se acercó al galope, levantando polvo al frenar frente a la oficina del sheriff. «Noticias de Carson City», gritó el jinete, agitando un telegrama.
No vas a creer esto. Isabela cogió el mensaje y abrió mucho los ojos al leerlo. Es sobre mi hermano, susurró. El que desapareció hace 3 años. Está vivo y ha estado investigando la misma corrupción que acabamos de descubrir. Las piezas encajaban, revelando una imagen más grande y peligrosa de lo que nadie había imaginado. Lo que había comenzado como la lucha de una ciudad por la libertad había abierto la puerta a algo mucho más significativo. Ethan se acercó a la ventana y observó cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos rojizos y dorados. La batalla por Blackwood había terminado, pero una guerra mayor acababa de comenzar. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la calle principal de Blackwood mientras Ethan llenaba sus alforjas. Su caballo, cansado pero leal, permanecía pacientemente a su lado, percibiendo la familiar rutina de la partida. Después de una semana ayudando a la ciudad a recuperarse y compartiendo lo que sabía con los investigadores del gobierno, era hora de seguir adelante. La ciudad había cambiado. Los trabajadores ya estaban reconstruyendo los edificios quemados. Sus martillos creaban un ritmo de renovación. La gente caminaba por las calles con la cabeza alta, ya no correteando como conejos asustados ante cada sonido. «Así que te vas de verdad», dijo Isabela desde detrás de él. Llevaba 10 minutos observándolo hacer las maletas, con el rostro inescrutable a la luz tenue. «Me han informado de que hay problemas en el norte», respondió Ethan, comprobando su cincha. «Parece que los contactos de Mercer están tratando de cubrir sus huellas. Están eliminando a cualquiera que pueda hablar». «Razón de más para quedarnos», argumentó ella. «Solo hemos arañado la superficie de esta conspiración. La información de mi hermano demuestra que llega más alto de lo que nadie imaginaba. Te necesitamos aquí». Ethan se volvió hacia ella. «No, no me necesitáis. Blackwood ha demostrado que puede valerse por sí mismo». El sheriff Harlan se acercó, con la placa pulida y lúcida con orgullo en lugar de vergüenza. «Ella tiene razón, ¿sabes? El Consejo Municipal se reunió esta mañana. Quieren ofrecerte un puesto permanente, jefe de seguridad de todo el condado. Buena paga, respeto, un lugar al que llamar hogar». «¿Y qué pasa con el próximo pueblo que necesite ayuda?», preguntó Ethan en voz baja. «¿La próxima comunidad aplastada bajo la bota de hombres como Mercer?». El sheriff no supo qué responder. Todos sabían que había otros Blackwood por ahí, otras personas que clamaban justicia. Martha Chen se apresuró, llevando un paquete envuelto en papel marrón. «Al menos toma esto», insistió. «Comida para el camino y algunos suministros médicos. Ya no eres tan joven como antes, ¿sabes?». Ethan aceptó el paquete con una leve sonrisa. «Gracias, Martha». Se reunieron más habitantes del pueblo, cada uno con ganas de despedirse del hombre que les había ayudado a encontrar su valor. Tom Wheeler trajo una botella de su mejor whisky. El joven Billy Chen, sobrino de Martha, ofreció una funda de cuero hecha a mano. «Podrías pertenecer a este lugar», dijo Isabela en voz baja, tocándole el brazo. «No tienes que seguir vagando». Por un momento, Ethan se permitió imaginarlo. Un hogar, una comunidad, tal vez incluso una familia. Pero el peso de su arma le recordó las promesas hechas hace mucho tiempo, de otras ciudades que esperaban en la oscuridad. «A veces», respondió, «pertenecer no consiste en quedarse en un lugar. Consiste en hacer lo que hay que hacer». Isabela asintió, con comprensión en los ojos. Levantó la mano y se quitó la cruz de plata, poniéndosela en la mano. «Entonces toma esto, que te recuerde que siempre tendrás un hogar aquí, cuando estés listo». Ethan montó a caballo, con la cruz en el bolsillo. El sol poniente pintaba la ciudad en tonos dorados, haciéndola parecer sacada de un sueño. «Seguiremos luchando», prometió el sheriff Harlan. «Pase lo que pase, Blackwood estará preparado». El amanecer pintó el horizonte en tonos ámbar y dorados mientras Ethan Kane se alejaba de Blackwood. Los cascos de su caballo resonaban en las paredes del cañón, un ritmo constante que se había convertido en la banda sonora de su vida.
A sus espaldas, el humo se elevaba pacíficamente de las chimeneas, señalando el despertar de un nuevo día en la ciudad, libre de miedo. Metió la mano en el bolsillo y sintió la cruz de plata que Isabela le había dado. Atrajo la luz de la mañana, recordándole todo lo que había sucedido en aquel pequeño pueblo fronterizo. Las batallas, los sacrificios, el triunfo de la gente corriente unida contra el mal. Desde el punto más alto del camino, Ethan se giró en la silla de montar para echar un último vistazo. Blackwood había cambiado, no solo físicamente, con sus estructuras recién reconstruidas y su bandera ondeando con orgullo, sino en espíritu. La ciudad se erguía ahora como un faro de esperanza, prueba de que el valor podía vencer a la corrupción, de que la comunidad podía derrotar a la crueldad. Un jinete apareció en el camino de delante, un joven montado en un caballo cansado, con el rostro marcado por la desesperación. Se detuvo bruscamente al ver a Ethan. ¿Eres tú al que llaman el fantasma?, preguntó el jinete con voz temblorosa. ¿El que ayudó a Blackwood? Ethan lo estudió detenidamente. Las noticias vuelan. Soy de Silver Creek, a 2 días de camino al norte, continuó el joven. Tenemos problemas. Hombres malos como los que te enfrentaste aquí. Nos están exprimiendo, matando a cualquiera que se resista. Nos enteramos de lo que pasó en Blackwood y necesitamos ayuda. Un peso familiar se asentó en el pecho de Ethan. La misma historia, diferente ciudad. El ciclo interminable de depredadores y presas que definía la frontera. Pero ahora, gracias a Blackwood, la gente sabía que había esperanza. ¿Silver Creek, dices? Ethan se ajustó el sombrero, entrecerrando los ojos hacia el horizonte norte. Háblame de esos hombres. Mientras el joven jinete describía los problemas de su ciudad, Ethan sintió la familiar inquietud en su alma. Esta era su verdadera vocación, no llevar una placa ni establecerse en un lugar, sino cabalgar hasta donde más se le necesitara. Cada pueblo al que ayudaba era otro golpe contra la corrupción que representaban hombres como Mercer. «Tú primero», dijo Ethan finalmente, girando su caballo hacia el norte. «Pero recuerda lo que demostró Blackwood. Un hombre puede iniciar la lucha, pero se necesita una comunidad para ganarla». El rostro del joven jinete se iluminó de esperanza mientras cabalgaban juntos. A sus espaldas, Blackwood se hacía cada vez más pequeño en la distancia, pero su leyenda no haría más que crecer. Las historias se propagarían por todo el territorio. La de un vaquero solitario que ayudó a un pueblo a encontrar su valor. La de gente corriente que se enfrentó a adversidades extraordinarias. La de la justicia que prevalece cuando la gente buena se niega a ceder. Si esta historia te ha atrapado, asegúrate de darle a me gusta, comentar y suscribirte. ¿Qué habrías hecho si fueras Ethan Kane? Háznoslo saber en los comentarios.